Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a comenzar el 512, 27 de septiembre. Terminamos las logarítmicas el viernes pasado y corresponde a las exponenciales, aunque en la invitación a la clase puse derivación implícita, que no es el tema de hoy, es el tema de la clase de mañana. Hoy nos toca ver lo que es la derivada de funciones exponenciales. Perfecto. No sé si, y ahorita lo más probable, mañana lo vamos a platicar, pero para que lo vayan considerando de entregar su trabajo el próximo viernes, porque la semana que entra deben ser los exámenes del primer periodo. Si no programan los exámenes la semana que entra el primer periodo, nosotros vamos a programar uno de todos modos. Entonces es muy probable que ya mañana les diga el viernes para que entregar el trabajo y ya les diré la hora y volveré a recordar algunas características que debe contener su trabajo. Aunque están explicadas pues en la primera clase de este semestre, de todos mañana pueden preguntar sobre algunas de las características del trabajo y yo lo voy a explicar también para que lo consideren. Bien, entonces vamos a ver derivada de funciones exponenciales. Profe, Dígame, ¿hasta qué tema vamos a ver? hasta el que veamos el jueves, yo pienso que debe de ser hasta las derivadas de orden superior. Y vamos a hablar de las exponenciales. Ya es más rápido porque ya repasamos lo que vimos el semestre anterior. Entonces yo quiero explicar hoy las exponenciales, mañana la derivación implícita, que también es muy simple, es muy sencilla, y terminar con las derivadas de orden superior, que es lo mismo derivar una función, pero si te piden la segunda derivada, entonces volver a derivar, o te piden la tercera derivada y volverlo a derivar. Para explicarte lo mejor, para contestar a tu pregunta. El cuaderno de trabajo de cálculo integral. Ustedes tienen, hasta ahorita, tienen en su libreta que me van a entregar, ahora va a ser digital. Yo espero que el siguiente periodo ya sea, o sea, ya sea en físico, entregues tu cuaderno en físico, tienes tu hoja de presentación y luego tienes estos ejercicios de potenciación, que son 16. Luego tienes los ejercicios de radicación, que es en 3 partes. La primera parte, simplificación de radicales, la segunda que es convertir de exponente fraccionario a radical, y luego de radical a exponente fraccionario. Luego tienes la parte teórica de la definición dependiente de una recta, función y la derivada. Es la única parte teórica que lleva su cuaderno nada más. Después de esa pequeña parte teórica, tenemos los 27 ejercicios de derivada de funciones algebraicas. Luego los 23 de funciones trigonométricas directas. Luego tenemos los 10 de funciones trigonométricas inversas. Los 10 de logaritmos, de logarítmicas que terminamos el viernes. Y vamos a resolver ahorita las funciones exponenciales que están allí en su pantalla. Creo que mañana podemos ver la derivación implícita. En una clase se puede explicar también. Y terminar con las derivadas de orden superior. O sea que tentativamente el cuaderno de trabajo vendría hasta la página 10. Y si mejor lo pones a las logarítmicas, ¿Cómo? que si nomás mejor lo pones a las logarítmicas. No, porque pues, entonces no vamos a avanzar nada. Pero aparte, en realidad la estoy resolviendo yo. O sea, ha sido muy poquito lo que les ha quedado a ustedes por resolver. Prácticamente. Nomás se lo decía albur, profe. ¿Mande? Nomás se lo decía para de albur. Ah, no, o sea, es que hasta ahí concentrado acá en otra cosa. No, la idea es que lo vayamos aprendiendo,
que a la hora de hacer tu cuaderno, que lo vas a hacer de la mejor manera porque la presentación es muy importante, que a la hora de transcribirlo pues, te vayas acordando. Sí, cierto, alguien puede hacer que el curso sea igual de trascendente, de intrascendente que el de geometría analítica y el de cálculo, y al final le pides a alguien de que te pase el cuaderno y lo haces un día antes y no hay problema. No, sí, hay que avanzarle, ¿vale? Pero sí, contestada tu pregunta, la idea es llegar hasta la derivadas de orden superior. Muy bien, en derivada de funciones exponenciales, aunque hay dos fórmulas principales, vamos a utilizar una nada más, que dice que la derivada de a la u es ella misma, únicamente multiplicado por la derivada del exponente. Esa es la que vamos a utilizar, aunque no siempre la e es la base. Hay ocasiones en que puede ser cualquier número entero positivo. Por ejemplo, la derivada de a la u es ella misma, a la u, por el logaritmo natural de u, que es la fórmula para a la u. Aunque, repito, lo que vamos a hacer nosotros es esto. Pero lo mismo que las anteriores, puede estar solita y directamente aplicar la fórmula, puede estar multiplicada por una constante, puede ser parte de una suma, puede ser parte de un producto, puede ser parte de un cociente. Entonces, puede cambiar. Por eso seguimos utilizando todas las fórmulas anteriores, se siguen utilizando. Por eso, en su manual, dice, cálculo integral, exponenciales, aquí está. Bueno, ahí en ese ejercicio ni encabezado le puse, así que hay que ponerlo. Derivar las siguientes funciones exponenciales. Derivar las siguientes funciones exponenciales. Número 1. Y igual a menos 5 e a la 5x. Entonces, tenemos una constante que es el menos 5 por una función que es 5x. Nosotros ya sabemos, desde las algebraicas, que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Ya lo hemos hecho bastantes veces. Así que es lo mismo aquí. Y' va a ser igual a menos 5, que es la constante, por la derivada de e a la 5x. Y dice que la derivada de e a la 5x es ella misma, e a la 5x, por la derivada de 5x, que es un 5. Por lo tanto, y' va a ser igual 5 por menos 5, menos 25 veces e a la 5x. Y ese sería su resultado. Muy bien. El ejercicio 2, 3, pues son iguales. Bueno, de hecho el 4 también es igual, porque tengo una constante por una función. Una constante que aquí
aunque no lo escribí, sobreentendemos que es el menos 1, ¿verdad? Una constante por una función, y entonces se resuelven igual. F' de x es igual a la constante que es menos 1 por ella misma y por la derivada del exponente. Menos por menos más 4 por 1, 4e a la menos 4. Pero, profe, usted dijo que jamás se debía dejar un exponente negativo como resultado. No hay problema. Pues lo bajamos a. Así ya no me causa problema ese exponente. Entonces, imagínense mi maestro de cálculo cuando ya teníamos todas las fórmulas, llegaba y te preguntaba desde las primeritas, o sea, no sabías qué te iba a preguntar. Como si llegara yo ahorita a ver un hombre cualquiera, así en presenciales, ¿no? Porque ahorita pues, igual puede tener su formulario a la mano, ¿no? Y quién sabe. Y les preguntara, a ver, fulano de tal, ¿cuál es la derivada del arco tangente de un ángulo? Y tú tenías que repetir. Es igual a la derivada del ángulo entre 1 más u cuadrada, o u cuadrada más 1. Si te lo sabías, te dejaba. Si no te lo sabías, vas para atrás. A ver, fulano de tal, dime cuál es la derivada de la secante de un ángulo. La derivada de la secante, no te dije que la repitieras. Ya bien que escuchaste cuál te dije. No, no me la sé, maestro. Y ya ni te corría, ya sabías que tenías que salir, pues. Ya ni siquiera había necesidad de que te corriera de la clase, ¿no? La derivada de la secante de un ángulo es igual a ella misma por la tangente y por la derivada del ángulo. Entonces, a fuerza de repetirlo, por eso, está muy en contra ahorita la pedagogía actual, está muy en contra del aprendizaje por repetición o el memorístico, y sí es cierto, si exageras de lo memorístico, pues dónde se queda el análisis, el raciocinio, ¿no? El ingenio del ser humano, y se hace todo tan mecánico. Pero hay cuestiones que sí son mecánicas, pues como las tablas. Entonces, de que funciona ese método, funciona. Por eso cuando llegas aquí, ya sabes qué hacer, porque el 3 es igualito. Pero cuando llegas aquí, tú dices, bueno, f' de x es igual a la constante por la derivada de e elevado a 2 veces el seno de 3x. Es igual a ella misma, e elevado a 2 seno de 3x, por la derivada del seno de 3x. Y la derivada del seno de 3x es coseno, bueno, la derivada de 2 veces el seno de 3x es 2 por la derivada del seno de 3x, que es coseno de 3x. Tuve que acordarme que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, que la derivada de e a la u es ella misma por la derivada de u. Aquí al derivar la u, otra vez tengo una constante por una función. Es la constante por la derivada del seno de 3x, que ya sé que es el coseno de 3x. Cuando ya te la sabes, así como de memoria, pues como que rápido, desde que la ves, sabes qué le vas a hacer. Cuando no te la sabes, cuando no lo has practicado, pues lo más fácil es que alguien te la pase y la resuelvas y la mandes sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, lo mandes al maestro como si tú lo hubieras hecho. Pues. Y está bien, pues ahorita pues, ni cómo investigar si lo hiciste tú o no. Pero yo pienso que de repente sí hace uno un poco feo, ¿no? Sí, lo pasé con pura trampa, hombre. Pero pues como se vale ahorita, muy bien. Entonces son muchas cosas las que tiene uno que recordar. Partiendo de que esta fórmula en realidad es muy simple, pero lo que está aquí pues puede ser cualquier función, por eso es que nos regresamos. 3 por 2, 6. Y 6 por menos 3, menos 18 veces e elevado a 2 seno de 3x por el coseno de 3x. A ver, ya me dio curiosidad. Déjeme ver si la podemos graficar. Nada más por pura curiosidad. ¿Qué hice? Voy a guardar.
se comporta esta función. Bueno, a lo mejor ustedes no, pero yo sí. F de X es igual a menos 3 elevado a 2 veces el seno de 3X. Menos 3e elevado a 2 veces el seno de 3x. Vamos a verlo. Si me alejo. Sí, sigue el mismo patrón, miren. Parece ser como que no se mueve mucho. Órale. Y digan, bueno, pues sí. ¿Y qué es la derivada de una función? ¿Cuál fue el resultado? ¿Para qué sirve el resultado que encontraste? Bueno, para calcular el valor de la pendiente de una recta que es tangente a la función en cualquiera de sus puntos, en cualquiera en el que me den. Encontrar la pendiente de esta recta que está aquí. Para entender qué pasa en cada instante, de este modelo matemático, qué pasa en cada instante. Para tratar de predecir el comportamiento de ese fenómeno. Al ser humano, híjole, no le gusta vivir en la incertidumbre. Quisiera tener como la certeza de todo, ¿no? Cuándo va a temblar y cuándo van a ser un volcán y a qué pasos se están descongelando los polos y cómo va a subir la temperatura de los océanos en base a ese descongelamiento de los polos. Se intenta, y todo eso lo intenta a través de la pandemia. Ya la OMS ya predijo que para marzo del 2022 es probable que se declare como superada la pandemia a nivel mundial. Pues son estimaciones a través de funciones logarítmicas y exponenciales y muchos estudios que hace todo el grupo de matemáticos que debe tener la Organización Mundial de la Salud, como para poder estimar o predecir que para marzo del 2022 pudiera regresar el mundo a la normalidad. Yo lo dudo mucho, ojalá y sí sea cierto, pero no sé, yo soy bien pesimista y ojalá y me equivoque, pero presiento que cuando se vaya a ir superando va a salir otro virus, porque ya se demostró lo vulnerable que es la humanidad ante eso. Ojalá y me equivoque, ojalá y todo esté más seguro. Muy bien. Ahí están las matemáticas, jóvenes. No son para ir a la tienda, como la física que están viendo, la biología, la bioquímica que van a ver en sexto, la ecología. Es para entender, para entender. Aparte de darte un pensamiento racional, un pensamiento analítico, un descomponer un problema complejo en partes más simples, todo eso que es de sentido común, la finalidad de la física, de la matemática, eso va más allá de resolver esto. Es de entender en qué parte está. Oye, profe, pero yo no quiero entender eso. Es más, ni me interesa. Pues sí, también estás en tu derecho, además la escuela tiene obligación de enseñártelo, pues. Es una obligación, ni siquiera es buena onda del maestro. Es obligación de la escuela enseñar. Muy bien. Así como puede estar solita, puede ser producto de una constante por una función, o puede ser parte de un producto de dos funciones. Miren, aquí tengo una función trigonométrica directa y aquí tengo una función exponencial. Si estuviera aquí un signo de más o un signo de menos, estaría sencillo porque sería la derivada de una suma de funciones. Y la derivada, ustedes ya saben, de una suma de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Es decir, la derivada de W, perdón, de U, más la derivada de V, menos la derivada de W. Eso ya lo sé. Pero no es una suma, maestro, ni es una resta, es un producto. Entonces, si es un producto, también ya sé que la derivada de un producto de dos funciones es igual a la primera por la derivada segunda, a la segunda por la derivada de la primera. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Pero no hay problema porque ya sé resolver esto. Y E' va a ser igual a 5 veces la derivada de la tangente. A ver, fulano de tal, ¿cuál es la derivada de la tangente de U? Y rapidísimo dice, bueno, ¿usted cree que no he estudiado, maestro?
la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x por la derivada de x, que es un 1. Puedo no poner este 1, únicamente indico que se tiene que derivar al ángulo. En este caso, como el ángulo es x, su derivada es un 1. Si fuera 2x, aquí tendría 2. Si fuera 5x, aquí tendría un 5. ¿Vale? Ah, perdón. La primera. Perdón. Me desconcentré por haber pensado acá en las fórmulas. Pero rápido corregimos. La primera es 5 veces la tangente de x. Más bien, me confundí porque no quité el signo de más aquí. La primera por la derivada de la segunda, 5 veces la tangente de x por la derivada de a la x. Y dice que la derivada de a la x es ella misma por la derivada de x, que es un 1. ¿Puedo ponerle el 1 o no? Lo voy a poner para indicar que ese 1 salió de la derivada de x. Más, ahora la segunda función, que es e a la x, ahora sí, por la derivada de 5 veces la tangente de x, que es 5, por la derivada de la tangente, que hace que es secante cuadrada de x, por... Ya terminamos. Y el prima va a ser igual 5 por 1 a 5, 5 veces, vamos a poner primero e a la x, para que vean que voy a poder factorizar. 5 e a la x por la tangente de x, más 5 e a la x por la secante cuadrada de x. ¿Por qué lo hice? Para ver claramente que este 5 e a la x aparece aquí y aparece acá también. Eso implica que lo puedo extraer como si fuera el factor común. Y al dividir esto entre 5 e a la x, me queda la pura tangente de x. Y al dividir este segundo término entre 5 por e a la x, me quedaría más secante cuadrada, que sería su resultado. Y este era el ejercicio número... Profe, ¿me podía repetir lo último que hizo, por favor? ¿Listo? Sí. Sí, mira, tengo dos términos, este término y este, pero necesito factorizarlo. ¿Por qué? Bueno, nunca, o sea, no siempre se puede factorizar, pero si tú te fijas, este término 5e a la x aparece en este término y aparece acá. Quiere decir que lo sacamos como factor común y este que está entre paréntesis es lo que resulta de dividir el primer término entre 5e a la x. Cuando yo divido este entre este me queda un 1, por lo tanto me queda la pura tangente de x. Al dividir este entre este, me vuelve a quedar un 1 y ¿qué me queda? La pura secante cuadrada de x. Como si le quitara este término y este término. Gracias. ¿Sí? De nada, de nada. ¿No han dicho nada en la escuela? ¿No han preguntado ustedes a algún maestro o algún coordinador? Pues se Ya estoy suponía que preguntando, pero no saben. se suponía que terminando el primer periodo era la entrada de clases, pero Ah. no han dicho nada. ¿No han dicho nada? Bueno, es que el primer periodo se acaba hasta la primera semana de octubre, entonces a lo mejor están esperando esta semana a ver cómo evoluciona tanto la parte de salud como la parte política. Ya ven que el 30 de septiembre es el cambio de gobierno. Entonces puede ser que hasta esa parte estén esperando. Es que todo está revuelto, o sea, la parte de salud, la parte política, la parte económica, la parte de comodidad, o sea, son muchas variables que están ahí. En lo que lo apuntan de manera tradicional, Diana Guadalupe Aguilar, ¿está? Lisbeth Argüello, Eve Marlene, Presente. Daira Ayala, Presente. Jesús Caballero, Yunuen Saraí, Amelia Alondra, Presente. Mario, Presente. Juan, Josefat. Creo que pidió permiso él. Sí, fue el que mandó el mensaje. Pues sí, debe haber sido él, yo creo. Ok.
Sí, creo que fue él. Voy a justificársela. Claudia Castillo. Regina Guadalupe. Dalia Yareli. Presente. Esquivel Villaseñor. Dalia Esquivel Villaseñor. Dalia, aquí está. Regina Guadalupe no estaba. María del Carmen Estrada Naranjo mandó un mensaje, creo. No tengo internet, no es Naranjo. Ok. No, empezó acá abajo. Bueno, María del Carmen Estrada. Janet García. Presente. Gracias. Jesús Marlene. Presente. Dorian. Sofía. Presente, profe. Soy Dorian ¿Dorian? Gules. Sí. Ok, gracias. Sofía. Nancy Aide. Fabiola. Presente. Evelyn ya no está. Flor Alejandra mandó un mensaje. Eduardo Peña. ¿Con Eduardo no está? Miranda Pulido. Presente. Mari Carmen Rangel. Presente. José Berardo. Sandra Guadalupe. Presente. Reina Elena. Presente. Miriam de Jesús Sánchez. Presente. Francisco David. Presente. ¿No está? Perfecto. Betsaida Vargas. ¿No está Betsaida? Presente. Ay, perdón. Karina Vázquez. Presente. Dulce María. Presente. Ángel Alejandro. Nada. Fernando Vicente. Nancy Nayeli. Presente. Karen. Presente. Miguel Ángel Arreguín. Presente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces ya resolvimos, bueno, quedó pendiente el 3, pero ya se lo saben resolver ustedes. Vamos a continuar. Tenemos tiempo. Imagínense que les dé clase yo 4 semestres y que ninguno tuviéramos clases presenciales. No se me olvida que yo les di clase de geometría analítica, y que les di clase de cálculo diferencial, y que les estoy dando clase de cálculo integral. Y que si no nos pasa nada, pues nos veremos en probabilidad y estadística, ¿no? Imaginen que tuviéramos 4 semestres de clase y no tuviéramos ninguna presencial, que nunca hubiera llegado a conocerlos. Ustedes sí me conocen a mí. Maestro, si nos conocimos, usted nos dio clase en los cursos de regularización, nuestro primer año. ¿En serio? Sí, Ah, en el Sí. propedéutico. ¿En el propedéutico? ¿Cuando iban a empezar? Sí. sí, usted fue el que nos lo dio. ¿En serio? Órale. Como que lo borré de mi memoria esos cursos y siempre apoyo, o sea, sí, siempre nos piden que si podemos apoyar con el curso propedéutico y siempre me gusta hacerlo, porque creo que, aunque son pocas clases, sí puede uno avanzarle poquito, aunque sea, ¿no? Ah, pues qué bueno, miren, o sea que sí los conocí, bueno, para conocerlos mejor, ojalá y sí nos dé chance aunque sea una parte de este semestre y el siguiente, porque sí es diferente en presencial, tanto para uno como para ustedes, pues es diferente. Y no hay como estarnos viendo, pues también. La clase de la mía no es tanto como pasar aquí en la cámara, porque es más bien enfocar el pizarrón, pues. Pero sí sería triste pasar 3, 4 semestres en clase y no habernos conocido jamás. Pero ni modo, son las circunstancias que nos tocaron. Y ante las malas circunstancias hay que echarle ganas, ¿no? Nunca hay circunstancias perfectas, pues. Nunca hay circunstancias favorables siempre. Pero aún en la adversidad hay que tratar de hacer lo mejor que nos toque.
Número 6, muy similar. Aquí tengo x cúbica, que es una función algebraica, y e a la 3x, que es una función exponencial. U por v, como la que hicimos ahorita. 7. También ya hicimos una como esa. Y igual a e elevado a la tangente de 3x. 7. La 8 sí está medio rara. Voy a poner aquí. La 8, que sería f de x igual a e a la x entre x más 1. La 9, ya hicimos igual que la 5, la 9. Y igual seno de x por e a la 3x. ¿Qué ese maestro? ¿Qué? ¿En qué estaba pensando yo? Todos los ángulos son 3x. Y la 10. La 10 que es f de x igual a e a la cotangente de 3x. Bueno, pero ellos, los que estuvieron conmigo del curso del propedéutico, sí valió, bueno, al menos se acuerdan, eso ya es ganancia. Ya es ganancia de que se acuerden que nos vimos por ahí en el curso propedéutico, que vimos los números reales y vimos fracciones y ecuaciones y eso, ¿no? Sí. Qué bueno, Sí. miren, qué bueno que se acuerdan. No, sí, no hay a nadie que le haya dado clase yo en la 5 de febrero. Alguien que ande perdido por ahí que le haya dado clase yo en la 5 de febrero. Ya tengo 2 años que no trabajo ahí. Es probable que a lo mejor no me hayan visto por ahí en la 5 de febrero. O que alguien que sí le di clase mejor diga, no, mejor ni le digo nada porque me va a empezar a preguntar. Yo sí lo llegué a mirar muchas veces, pero nunca me tocó que me diera clases. Nomás le daba al segundo D, nada más. Sigo pensando que el segundo de secundaria es el año fundamental en la vida de cualquier estudiante en matemáticas. Segundo de secundaria es la parte fundamental. Si tú pasas bien segundo de secundaria, si comprendes o te toca un buen maestro o te hacen bien la transición de aritmética a álgebra, ya la libraste. O sea, nunca vas a tener problemas en matemáticas. Si no haces bien esa transición, es muy difícil, muy difícil. Y por más que me decían a mí en la 5 de febrero, no, maestro, pues tú das en la prepa, da en tercero de secundaria, sirve que los preparas para la prepa. Y le digo, no, es que yo pienso que si puedes incidir en un muchacho a hacerle la vida más cómoda en matemáticas, es en segundo de secundaria. Así que si tienen un hermanito, tienen un primo o un sobrino que esté en segundo de secundaria, apóyenlo. O cuando lleguen a tener hijos y estén en segundo de secundaria sus hijos, pónganse a estudiar con ellos. Esa parte de segundo de secundaria es muy importante. Muy bien. Si me dieran a escoger, a ver, ¿cuál harías? Bueno, yo haría, los primeros que haría serían estos dos, porque ya los explicamos y por qué es aplicar la fórmula directamente. Yo haría, por ejemplo, aquí, y' es igual a ella misma por la derivada de la tangente, que ya sé que es secante cuadrada de 3x. Ahí está. La derivada de a a la u es ella misma por la derivada de u. Y la u es tangente de 3x. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de 3x por 3. Por lo tanto, y' es igual a 3 veces c tangente de 3. Lo mismo haría en esta. Nada más que la derivada de la cotangente, pues ya sé que es menos cosecante cuadrada. Es lo único que cambia, que aquí tendría menos cosecante cuadrada de 3x. Y como este menos, afectaría al 3 de acá. Menos 3e cosecante cuadrada de 3e. Ya terminaría. O sea, sería lo mismo, ¿no? Ahora, ¿entre qué puedo elegir? Un producto ya lo hice. U por v. Y U por v. Ya hice uno. Puedo hacer otro diferente. El que hice ahorita era tangente por e a la x, ¿no? Era muy similar a este. Puedo hacer este que es un poco diferente. Y voy a dejar este hasta el final.
primero, si ustedes tuvieran que elegir, pues porque no les he enseñado cómo. Y también lo dejo hasta el final porque es la parte que me toca a mí, enseñar qué pasa. Pero antes de explicar otra vez, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera por la derivada de e a la 3x. La derivada de e a la 3x es ella misma por la derivada de 3x. Más la segunda función que es e a la 3x por la derivada de u. En este caso sería la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. F' de x sería igual a 3x cúbica por e a la 3x. Más este se convierte en coeficiente, 3x cuadrada por e a la 3x. ¿Qué tengo como factor común? Mira, como factor común tengo el 3 e a la 3x y tengo la x cuadrada, mira, porque aquí tengo x cuadrada y aquí tengo x cúbica. Por lo tanto, cuando yo voy a factorizar, me quedaría 3x cuadrada por e a la 3x. Y al dividir este primer término entre este, lo único que me queda es una x, porque 3 entre 3 es un 1. E a la 3x entre ella misma me queda un 1, pero x cúbica entre x cuadrada me queda e. Ahora, este segundo término es idéntico al factor común. Por lo tanto, toda cantidad dividida entre sí misma me queda la única. Y ahí estaría factorizado y terminado el ejercicio. ¿Está Janet García ahí presente ahorita? Sí, maestro. ¿A ti no te di clases en la secundaria, Janet? Sí, Lo sabía. Yo esperaba que me dijeras cuando lo pregunté. Maestra, a mí sí me dio clase. Se la pasaba regañándonos y regañándonos. Y nos decía que le pusiéramos ganas, que porque en la prepa lo iban a ver. ¿Sí te acuerdas o no? sí me acuerdo. No, si sí me acuerdo de ti, no creas que no. El que no te diga nada no quiere decir que no me acuerdo. Yo pensé que ibas a decir, sí, maestro, yo estaba ahí con usted. Pero también entiendo que era una época difícil, ¿a poco no, Janet? Hasta uno chico y de repente andas en otro mundo y estás muy pequeño, estás cambiando de la niñez a ser adolescente, llega el maestro con ecuaciones y eso, pero ¿a quién le va a interesar? Anda más en otras cosas, ¿no? Y aparte, no voy a hablar más de la 5 de febrero porque yo trabajé ahí más de 10 años, pero también es un caos. Aún en presenciales era un caos, que si no iban los maestros, que si las huelgas, que si los paros, que... Entonces también... La secundaria ni un día se quedaba callada, siempre había ruido. Ah, también, híjole, yo como le batallaba con eso. Nada más iba a una clase al día y me tocaba de la primera y siempre parecía una kermés afuera. Era raro el día en que tú estabas en clase y todos los demás grupos estuvieran en clase. Era rarísimo eso. Yo sí le batallaba mucho con esa parte. De hecho, renuncié yo a la secundaria. Era muy pesado para mí. Una clase en secundaria, para mí eran como 5 en la prepa. Por eso yo admiro mucho a los maestros de secundaria que están de tiempo completo. No, me imagínate, aparte de cuidarlos, tienen que enseñarles. Y un día estaba en clase y resulta que me di cuenta que ya no me hacían caso. Estaban callados todos, pero ya no me hacían caso. Entonces dije que no tenía ningún sentido estar ahí. Ninguno. Que no, aunque te pagaran, no valía la pena, pues, porque se frustra uno como maestro también. Ya cuando de repente volteas y nadie te hace caso, así como que o lo estás haciendo muy mal, o la gente de a tiro ya no está motivada a querer estudiar, ¿no? Y a partir de ahí se me metió de la idea de renunciar, hasta que un día llegué y ¿sabes qué? Ya no quiero. Por cierto, tengo problemas todavía con eso. Como se vino la pandemia y esas cosas, que no llegó mi oficio de renuncia y que siguen llegando los cheques y que si alguien los está cobrando y dar un relajo.
y ahí me cobran como si hubiera, o sea, los impuestos me cobran como si yo estuviera recibiendo ese dinero. Y yo tengo pues ya más de 2 años que no recibo dinero de la secundaria. O sea que hasta para salir me tuve problemas. Pero fue una buena época, tampoco me quejo, fue una buena época y aprendí muchísimo. Aprendí mucho de cómo es un muchacho en la secundaria. Pero si me hubieras dicho, ya sí, maestro, yo estaba con usted. Y me gustaban sus clases, pero ahí estaba. No te creas. Algo has de haber aprendido, aunque sea poquito, pero algo has de haber aprendido. Muy bien, dejé hasta el final. U entre V, tengo un cociente, tengo una división, una función exponencial y una función algebraica. Y ya sabemos que la derivada de U entre V es otra división. El cuadrado del denominador, es más, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Luego tengo 2 productos restándose. El denominador por la derivada del numerador, es decir, V, que es x más 1, por la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es ella misma por la derivada de x, que es un 1. Si quieren, pueden borrar ese 1, como ustedes quieran. Menos, ahora, u, que es el numerador, por la derivada de v, es decir, por la derivada de x más 1, pues que es un 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es un 1 y la derivada de 1 pues es 0. Terminamos. F' de x va a ser igual e a la x por x. Aquí me queda x por e a la x. E a la x por 1, pues me queda e a la x menos e a la x. Entre x más 1 al cuadrado. F' de x, e a la x menos e a la x, me queda 0. Por lo tanto, me queda x por e a la x entre x más 1 al cuadrado, que sería la derivada de esa función. Había un director de la secundaria hace años donde te ponía fuera del salón y dice, maestro, usted sí es bueno, nadie habla. Y le decía yo, no es que sea uno bueno, o sea, no hablan los muchachos, pero ninguno te está poniendo atención. Pues que, o sea, ¿cuál mérito es? Los muchachos estén callados, pero ninguno te ponía atención, o sea, como que no, como que pensaban que el tener el grupo callado, que el grupo no hiciera relajo, era como sinónimo de que estuvieran aprendiendo, ¿no? O un grupo donde había mucho relajo, sinónimo que no estaban aprendiendo, y no necesariamente es así. Hay maestros que hacen mucha dinámica en el trabajo, que hay mucho ruido, pero que estás aprendiendo. Y puede haber un maestro donde el grupo esté completamente en silencio y ninguno te esté haciendo caso, ¿no? Eran percepciones como distintas. Pero sí fue una buena experiencia. Dar 10 años de clase en segundo secundaria sí me enseñó bastante. No me gustaría regresar, eso sí. Pero fue una buena experiencia en mi vida trabajar ahí en la 5 de febrero, 10 años. Digo, no me puedo zafar todavía, ya hace 2 años y todavía tengo problemas con la renuncia, imagínense. Pero espero que se arregle ya pronto porque ya va a pasar otro año y me van a cobrar impuestos de un dinero que yo no recibí. Pero ni modo. También tuve yo un error, o sea, no lo hice bien. Y cuando no haces bien las cosas, sufre las consecuencias. Y no vas a culpar a las demás personas. Yo hice algo mal en el oficio y como tal, pues paga las consecuencias de lo que no hiciste bien por no preguntar. Así que si tienen una duda, mejor pregunten porque luego se meten en cada problema. Pues sí, fue una buena experiencia. Muy bien. Faltan 5 minutos y con esto terminamos la derivada de funciones exponenciales. Prácticamente resolvimos las 10. Por ahí quedaron 2 o 3 pendientes que creo que con la clase de hoy ni las pueden resolver. Mañana será otro día. Mañana vamos a tratar de ver la derivada de funciones implícitas, es decir, ya de fórmulas prácticamente ya las vimos, ya no va a haber más, al menos de por ahora. Ahora lo que vamos a hacer es enseñarnos a derivar cuando no está despejada la y. Ustedes se han fijado que lo que hemos derivado o empieza con y o con f de x, ¿no? A eso se le llama una función explícita. Pero ¿qué pasa si yo tuviera que derivar x cuadrada más 3y cuadrada menos y más 1 igual a 0?
no está despejada la Y, pues ¿cómo le voy a hacer? Y eso es lo que les voy a enseñar mañana. Pero ya no ocupamos más fórmulas. Con las fórmulas que tenemos ya vamos a poder derivar esto. Luego viene que te den una derivada y que te digan calcula su tercera derivada, por ejemplo. Su primera derivada, pues 3x cuadrada. Su segunda derivada, 3 por 2, 6x. Su tercera derivada, pues, cuando la derivada de una función la vuelves a derivar, entonces ya sería la segunda derivada. Si la vuelves a derivar, sería la tercera derivada. Si la vuelves a derivar, que sería la cuarta derivada. Obviamente lo explico así en una muy sencilla, ¿no? Pero en ocasiones va a haber problemas donde ocupemos la segunda derivada o inclusive la tercera derivada de una función. Por ejemplo, que aquí, digas, ¿sabes qué? Calcula la segunda derivada. Tendría que derivar esto y tengo un cociente. Y cuando tenga que derivar esto que está aquí es un producto. Entonces hacen ejercicios muy extensos. No lo vamos a hacer con ejercicios difíciles, con ejercicios sencillos nada más para apropiarnos de qué es una segunda derivada o qué es una tercera derivada. ¿Vale? Y yo creo que aquí le vamos a cerrar el primer periodo para que entreguen su trabajo y el segundo periodo únicamente ver ya un poquito de las aplicaciones del cálculo diferencial para pasar al cálculo integral, que es el objetivo de este semestre. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Así que cuando vean a sus maestros de la secundaria, si les dejaron algo bueno y los ven, denle las gracias. Si no les dejó nada bueno, pues igual y los saluden, ¿no? Pero si algo aprendieron de ellos, sí valdría la pena que cuando los vean mínimo les den las gracias. Creo que valdría la pena. Es mucho esfuerzo el que hacen, ¿eh? O sea, yo los veo y digo, ay, caray, o sea, qué hígado para estar 7 horas de clase con niños y jóvenes que la mayoría no quieren aprender. Debe ser bien difícil, ¿eh? Enseñarle a quien no quiere aprender, creo que son las cosas más difíciles a las que se puede enfrentar un maestro. Y acá en la prepa pues, ya es más cómodo, ¿no? Acá en la prepa el maestro es más cómodo porque si quieres estudiar, estudia, y si no quieres, pues no estudia, ¿no? Te dejan como a ti, pero en la secundaria tú no puedes dejar a un niño solo. Tienes de alguna manera pues que intentar acompañarlo para que estudie. Por eso es mucho más loable y mucho más difícil ser profesor en secundaria que en prepa. Eso aprendí. Muy bien, nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Cuídense. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente, profe, gracias. Adiós. Vale, cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos mañana.